eh, haber molestado al doctor Daniel No, Pérez Chada creo desde enero que le estoy diciendo para esta reunión. Yo lo quería tener con nosotros porque en realidad el tema de hoy es un tema súper importante para nosotros, los que hacemos nutrición, los que hacemos diabetes, los que estamos haciendo obesidad. Y quería que el doctor, que la tiene realmente muy clara y que explica muy fácil, en el lema de este año, del Día Mundial del Sueño, fue el sueño en equidad para todos, ¿no? Que es algo que en realidad a veces no lo respetamos, no sabemos por qué los chicos, los adolescentes que están con aparatos, no hay higiene del sueño. Y en realidad la equidad del sueño para la salud global, estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la nutrición, hacemos mucho hincapié en lo que es la actividad física, y a veces el tema del sueño es algo, sueño, emociones, que también implican una gran importancia en el cambio de los estilos de vida para un paciente con síndrome metabólico. Para eso lo invitamos, como les decía antes, al doctor Daniel Pérez Chada. El doctor Daniel Pérez Chada es ni más ni menos que el presidente de la Fundación Argentina del Sueño, es consultor en neumonología del Hospital Austral y aparte es profesor adjunto de medicina en el mismo hospital universitario. Esto es como concretamente y resumido porque tiene muchísima experiencia en todo lo que es apnea del sueño, de hecho trabaja muchísimo en eso. Y por eso, bueno, te quise invitar, Daniel, para que nos digas todo lo último, actualizarnos a nosotros, cómo vemos a nuestros pacientes, cómo mandarlo, en qué momento tenemos que tener el tiempo y forma para no llegar tarde, cuáles son los beneficios que todos sabemos, pero por ahí la población general que te va a escuchar hoy, de los descensos de peso de un 10 a un 15%, en el tema de CPAP, si sirve medir el cuello o no. Bueno, para eso te invité, Daniel. Muchísimas gracias por estar acá, por correr, por todo en el día de la fecha. Te dejo bueno, la pantalla a vos. muchas gracias Victoria por la invitación y muchas gracias a la SAN por esta invitación también. Si bien el espectro que mencionó Victoria es muy amplio en cuanto a los hábitos de sueño, las conductas de higiene del sueño, el impacto en el síndrome metabólico de la restricción de las horas de sueño, es un compendio prácticamente de medicina del sueño. Yo me voy a enfocar hoy en los trastornos respiratorios durante el sueño, con especial interés en las apneas obstructivas durante el sueño. Así que si la magia se produce, ustedes deberían poder ver allí. Estamos viendo, Daniel, estamos Ok, viendo. bueno, entonces, vamos a ver si las cosas avanzan. A ver, espérate, tal vez haya que hacerlo. Ahí está. Una primera pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué sirve dormir? Y dormir claramente tiene implicancias neurocognitivas muy importantes, pero también implicancias motoras muy importantes. Todos hemos sufrido déficit de sueño y con el déficit de sueño nuestras tomas de decisiones o nuestras habilidades cognitivas se ven amenazadas, pero aquellos que de pronto tengan la obligación o la necesidad de realizar una tarea motora fina, que puede ser de las de un neurocirujano hasta la de un recolector de residuos que se baja de un camión a buscar una bolsa de residuos y después volverse a subir al camión y tirarla. Eso ya no se ve tanto ahora, por lo menos en la capital federal, pero lo es todos los que tenemos más de 35 años hemos visto esto. También requiere de ciertas habilidades motoras para no perder el escalón y caerse por la calle. La estabilidad emocional es algo bastante importante porque las personas que están restringidas en sus horas de sueño requieren o tienen mayores chances de estar irritables y de tener inestabilidad emocional. Y hay varios reportes que sugieren que las personas restringidas de sueño tienen conductas prácticamente similares a una persona frontalizada, en el sentido de que a veces toman conductas temerarias o desinhibidas. La consolidación de lo aprendido y los procesos de memoria se producen selectivamente durante el sueño
todos hemos pasado por etapas en las cuales hemos aprendido algo, fuimos a dar un examen sin dormir, tal vez hayamos aprobado el examen, pero a los 2 días no teníamos la menor idea de qué se trataba aquello. Y por otro lado, hay funciones endocrinas y metabólicas que ustedes conocen a la perfección, que están altamente influenciadas por el sueño. Para dar algún ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de la producción de hormona de crecimiento, que se produce selectivamente durante las horas de sueño, y los chicos restringidos en sus horas de sueño, ya sea por hábitos o por pautas culturales o por esta invasión de tecnologías con una fuerte carga de luz en horas de la noche, duermen menos horas y por consiguiente están más en riesgo de producir menos hormona de crecimiento. Y lo mismo sucede en aquellas personas que en algunas circunstancias dormimos menos horas de las necesarias, típico médico de guardia, médico residente, que tiene una mayor fluxión por comer hidratos de carbono en las primeras horas de la mañana. Las funciones inmunes, que en los últimos 4 años han estado tan de moda, también están vinculadas con el sueño. Hay una larga experiencia en vacunación para hepatitis B que demostraba que la respuesta inmune era menor en aquellas personas que eran restringidas de sueño antes o después de vacunarse respecto de aquellas personas a las que se les permitía dormir más horas. Por consiguiente, es de muy buena práctica dormir luego de vacunarse. Me refiero a dormir las horas necesarias, ¿no? Y finalmente, los accidentes viales y domésticos que de alguna manera están emparentados con los movimientos, las funciones motoras finas y los aspectos neurocognitivos. Los trastornos respiratorios durante el sueño representan, particularmente la apnea de sueño, una especie de patología que por excelencia fragmenta la continuidad del sueño, hace que el sueño sea de muy mala calidad y favorece la aparición de todas estas circunstancias que hemos comentado. Para algunas personas, dormir y respirar a la vez es una situación de riesgo y algunos han considerado que en ese grupo selecto de personas, dormir es una amenaza para la respiración, porque al dormir disminuye el tono de los músculos que le dan estabilidad a la vía aérea superior y esto trae aparejado mayor riesgo de apneas obstructivas. Disminuye el estímulo respiratorio y hay una tendencia a la hipoventilación, los volúmenes pulmonares disminuyen y favorecen la hipoxemia y finalmente se altera la relación ventilación-perfusión, lo que nos hace más proclives a desarrollar apneas centrales y respiración periódica. No sé si la flecha mía se ve ahí o si tengo que cambiar de puntero. Se ve tu flechita. Perfecto. Ahora bien, si uno mira los trastornos respiratorios durante el sueño, podríamos decir que hay un continuo entre la respiración normal y las apneas obstructivas durante el sueño. Y hay sujetos que presentan ronquido, algunos ronquido posicional, solamente boca arriba, otros que roncan en todas las posiciones. Hay algunas personas que tienen lo que se conoce como síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, que algunos lo consideran una entidad independiente y otros, muchos, consideramos que es un continuo entre el ronquido habitual y la apnea de sueño. Ahora bien, hay circunstancias en las que corrigiendo algunos factores como el consumo de alcohol, de hipnóticos, controlando el peso corporal o tratando la obstrucción nasal, un roncador habitual puede volver a una situación de cierta normalidad. Pero hay otras circunstancias en las cuales el ronquido está establecido y cuando es ronquido habitual de alto tono, independiente de la posición, es decir, aquellos que roncan mucho, aún de costado, y que ese ronquido está interrumpido por algunos silencios, son aquellas personas que tienen más riesgo de desarrollar apneas obstructivas durante el sueño. Y cuando se producen las apneas obstructivas durante el sueño, es una entidad caracterizada por excesiva somnolencia diurna, trastornos cognitivos y un fuerte impacto en el aparato cardiovascular, siendo la hipertensión arterial la comorbilidad cardiovascular más estudiada y más documentada. Sin embargo, las arritmias, la fibrilación auricular sobre todo, y los accidentes cerebrovasculares también han sido vinculados a la apnea de sueño.
Ahora bien, ¿cómo es esta secuencia? Bueno, básicamente las apneas obstructivas durante el sueño se producen por el colapso completo o parcial de la vía aérea superior. Cuando el colapso es completo estamos frente a una apnea, es decir, que no entra ni sale aire, y cuando el colapso es parcial se produce una hipoapnea. Esta es una caída del flujo aéreo mayor del 30% respecto de la respiración previa, y estos eventos deben acompañarse de una disminución de la saturación arterial de oxígeno o eventualmente por una señal de microdespertar que se detecta en la polisomnografía. Esta alteración, las apneas durante el sueño, da como resultado un sueño fragmentado y no reparador. Los pacientes en general presentan ronquido habitual de alto tono y apneas observadas durante el sueño, y la manifestación clínica diurna más frecuente, aunque no presente en todos los pacientes, es la excesiva somnolencia diurna. Ustedes saben que la percepción de somnolencia, cuando uno está muy acostumbrado a esta situación de tener somnolencia, es bastante difícil, y la mayoría de los pacientes con apnea de sueño manifiestan apneas durante el sueño, pero hay un fenotipo de apneico no hipersomne. Entonces ahí hay que indagar con bastante precisión respecto del cansancio, del quedarse dormido en situaciones de bajo estímulo, de quedarse dormido en situaciones pasivas. Y finalmente, las apneas obstructivas durante el sueño tienen consecuencias negativas, sobre todo por su impacto cardiovascular, como dije, y el deterioro cognitivo, la calidad de vida y un mayor riesgo de sufrir o generar accidentes. Con respecto a los accidentes, los más documentados son los accidentes viales. Ahora bien, ¿qué le pasa a un señor que tiene apneas durante el sueño? Básicamente son personas obesas, con un cuello corto. Esa es la característica morfológica más frecuentemente observada, y estas personas, cuando se duermen, tienen una gran cantidad de grasa en el tejido celular subcutáneo. El diafragma tiende a desplazarse hacia la región cefálica, y más aún cuando hay mucha grasa en el tejido celular subcutáneo. Esto hace que los volúmenes pulmonares se achiquen, que los pulmones se achiquen un poquitito. Esto acorta el calibre de la vía aérea y favorece la aparición de eventos obstructivos en la vía aérea. Pero también hay un papel muy importante que juega la grasa visceral, donde, esto lo conocen ustedes mucho mejor que yo, esto es un favorecedor de la liberación de adiponectinas y de propender a una cadena proinflamatoria muy importante, que, sumado a las apneas durante el sueño, hacen que estos enfermos estén en mucho más riesgo. Si uno tuviera que repasar cuáles son los factores que favorecen las apneas durante el sueño, podemos decir que el 100% de los pacientes tienen una alteración anatómica que favorece la aparición de apneas. Estas alteraciones anatómicas pueden ser de los tejidos blandos, la úvula, las amígdalas, la lengua, el paladar blando aumentado, y también hay factores fisiológicos, como por ejemplo la falla en la actividad de los músculos que dilatan a la vía aérea superior, la inestabilidad del control de la ventilación y el bajo umbral del despertar, que se reparten en porcentajes más o menos iguales, contribuyendo a la aparición de apneas. ¿Qué es la falla en los músculos dilatadores de la faringe? Básicamente que hay un grupo de pacientes en los cuales, ante la presencia de una apnea, sus músculos dilatadores de la faringe no se activan para darle o restablecer el calibre de la vía aérea, sino hasta que se produce un microdespertar. Y hay pacientes que tienen inestabilidad del control de la ventilación, y esto hace que, cuando tengan apneas obstructivas en forma reiterada, esto los lleve a una situación de hiperventilación después de las apneas, y esta hiperventilación favorece la aparición de apneas centrales, con lo cual el centro respiratorio se siente muy confundido
y favorece la aparición de nuevos eventos. Si quieren, sobre esto podemos volver más adelante, sí, porque son conceptos fisiológicos que a veces requieren ser repasados. Si uno mira la anatomía de la vía aérea superior, y a los que les interese la apnea del sueño desde una perspectiva clínica, les recomiendo este artículo publicado en JAMA ya hace unos años. Aquí ustedes tienen las distintas estructuras de los tejidos blandos, de los maxilar y del calibre de la vía aérea, pero ahora vamos a verlos un poquito más en detalle. Hay personas que tienen un paladar blando aumentado. Entonces, cuando uno compara el espacio retropalatino entre un sujeto que tiene un paladar blando de una longitud normal versus el que tiene un paladar blando aumentado, lo que ven es que hay una disminución del espacio retropalatino. Hay personas que lo que tienen es una gran acumulación de grasa en la lengua, y entonces lo que disminuye de calibre es el espacio retroglótico. Y hay personas que tienen estructuras de los tejidos rígidos del maxilar inferior, y con esto me refiero a micrognatias, retrognatias, traumatismos faciales o eventualmente pacientes sindrómicos. El ejemplo más característico es el síndrome de Down, donde hay malformaciones del maxilar inferior, y esto lo que hace es acortar el espacio que queda entre la rama del maxilar inferior y achica el calibre de la vía aérea. Como este es un tema muy vinculado a la obesidad y ustedes son súper expertos en este tema, quiero referirme un momentito a lo que es el impacto de la obesidad central respecto de la obesidad periférica. Fíjense ustedes, acá tienen dos personas que tienen un índice de masa corporal bastante parecido. Sin embargo, uno tiene casi 60 apneas por hora de sueño, cuando el máximo normal son 5, y este sujeto tiene casi 10 apneas por hora de sueño, es decir, que hay una clara aumento de la severidad a igual índice de masa corporal en este sujeto respecto de este. ¿Y dónde está el problema? En la acumulación de grasa y el volumen de la lengua. Obviamente, no todos los pacientes requieren un estudio de resonancia magnética con esta sofisticación. Basta con mirar la cantidad de tejido celular subcutáneo que está acumulada en la región submentoniana, en un sujeto y en otro, para imaginarse qué es lo que puede estar pasando con la lengua de estos pacientes. A ver qué pasa acá. Bueno, uno de los personajes más característicos en la descripción del síndrome de apnea del sueño es el famoso personaje Joe, que ha quedado inmortalizado en los papeles póstumos de Dickens en el Pickwick Club, donde se describía el hecho de un chico que se quedaba dormido en las situaciones menos deseadas y más incómodas, con lo cual complicaba toda la dinámica de las personas que tenían a este joven como mensajero. Ahora, fíjense ustedes que esta descripción es de 1836 y claramente se refería a una forma extrema del síndrome de apnea del sueño, que es lo que conocimos o que conocemos aún como el síndrome de obesidad e hipoventilación. Los pacientes con apnea del sueño probablemente en su gran mayoría no representen esta forma tan extrema de la enfermedad. Este sujeto hace los recados profundamente dormido y ronca mientras espera sentado a la mesa. La asociación entre obesidad y apnea obstructiva del sueño está más que documentada y el hecho de ser varón y ser obeso aumenta claramente el riesgo de padecer apneas. Obviamente, la severidad de la apnea de sueño es más marcada en hombres y mujeres en edad media de la vida, y los pacientes de edad avanzada suelen tener apnea durante el sueño, y hay todo un tema de discusión
de cuáles de estos pacientes con apnea de sueño deben ser tratados si ellos han alcanzado la octava década de la vida sin mayores complicaciones cardiovasculares y porque roncan y en un estudio se les detectan apneas durante el sueño. Este es un tema bastante conflictivo y la tendencia es que si estos pacientes no tienen comorbilidades que perturben su calidad de vida, como una excesiva somnolencia diurna o alguna otra situación clínica como una hipertensión de difícil control o una fibrilación auricular, probablemente no requiriesen tratamiento. Es decir, que lo que hay que tratar es al paciente y no al índice de apnea. Ahora, ¿qué impacto tiene en la sociedad la apnea de sueño? ¿Cuán frecuente es esta enfermedad? Una de las primeras publicaciones es del grupo de Wisconsin, publicado en el New England hace ya muchos años, y fíjense ustedes que estas personas estudiaron a 600 empleados del Sistema Federal de Empleados Públicos del estado de Wisconsin, le hicieron una polisomnografía para ver cuántas apneas por hora de sueño tenían, y lo que encontraron es que los varones obesos presentaban una fuerte asociación para sufrir trastornos respiratorios durante el sueño. Básicamente, estas 600 personas fueron clasificadas entre aquellas que tenían menos de 5 apneas o hipopneas por hora de sueño, aquellas que decir que eran personas normales, aquellas que tenían una forma leve entre 5 y 14 y aquellas que tenían más de 15 eventos por hora, que son las formas moderadas y severas. Y encontraron que el 27% de los hombres y el 9% de las mujeres tenían más de 5 eventos por hora. Es decir, que la prevalencia de apnea de sueño como tal era muy alta. Sin embargo, cuando se asoció el número 5 eventos por hora a la manifestación clínica más característica de la apnea de sueño, que es la excesiva somnolencia diurna, esta prevalencia bajó a 4 y 2% respectivamente. Y por décadas hemos dicho que la prevalencia de la apnea de sueño es de 2 al 4% de la población en edad media de la vida. Después, ahora bien, quería mostrarles un poco, yo les hablo de apneas, les hablo de eventos respiratorios y de desaturación, sin mostrar un poco qué es lo que uno ve en estos estudios. Este es un estudio de poligrafía donde solamente se registra la saturación arterial, la frecuencia cardíaca, la entrada y salida de aire y el esfuerzo respiratorio. Y esto que es la posición corporal. Esta N quiere decir que no está en posición supina. Fíjense ustedes que esta es la respiración normal, tal vez acá se vea un poquito aplanada la curva, pero básicamente es una respiración normal. Cuando tenemos a un paciente con apnea de sueño, lo que vemos es esto: momentos en los cuales, a pesar de que hay un esfuerzo respiratorio muy importante, no entra y sale el aire, a diferencia de esta señal. Esta es una línea casi trazada con una regla, y se producen importantes desaturaciones nocturnas. La suma de todas las apneas e hipoapneas que uno detecte durante un estudio y las divide por las horas que duró el estudio es lo que nos da el índice de apneas e hipoapneas. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, vamos a revisar un Perfecto. poco la fisiopatología de las apneas durante el sueño. Cuando nos dormimos, dijimos que el calibre de la vía aérea disminuye porque los músculos que le dan estabilidad a la vía aérea superior pierden tono. Cuando la disminución es leve, se produce la vibración de esos tejidos y hay ronquidos. Cuando el calibre disminuye un poquito más, hay una limitación al flujo y da una curvita no tan sinusoidal, sino un poco planada. Cuando disminuye un poco más el calibre de la vía aérea, aparece una hipoapnea, y cuando el calibre de la vía aérea se reduce críticamente, estamos en presencia de una apnea propiamente dicha. Estos eventos hacen que aumente la presión inspiratoria y que aumente la presión intratorácica, y el aumento de la presión intratorácica lleva a un estímulo en un cambio en el retorno venoso, en una tendencia a la bradicardia durante el evento,
un mayor estímulo vagal y obviamente durante las apneas baja la saturación arterial de oxígeno, hay hipoxemia, aumenta la PCO2 arterial en los casos más marcados y hay una tendencia a la acidosis. Después de estos eventos se produce un microdespertar. Los microdespertares desorganizan el sueño, fragmentan el sueño y facilitan la somnolencia diurna, justamente porque estos microdespertares se producen 30, 40, 50 veces por hora de sueño. Y finalmente estos episodios terminan cuando el tono muscular aumenta, se produce un aumento del tono simpático con liberación de catecolaminas, hay mayor vasoconstricción, la vía aérea recobra su calibre y puede haber un episodio de hiperventilación posapneica y nuevamente el sujeto se duerme. Es decir, que este círculo se repite en forma continua con cada evento respiratorio. Y si una persona tiene 30, 40 o hasta 60 eventos respiratorios por hora de sueño, como ustedes podrán imaginar, la respuesta inflamatoria que generan todos estos cambios, particularmente las modificaciones en el tono vagal, en la estimulación simpática y la liberación de catecolaminas, tiene un fuerte impacto en el aparato cardiovascular. Y me refiero al aparato cardiovascular porque es lo que está más estudiado, pero esto es extrapolable prácticamente, esta respuesta inflamatoria es extrapolable a cualquier órgano del sistema. La presencia de apneas favorece la liberación de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 1 beta. Hay cambios en las presiones intratorácicas, con lo cual la anatomía de las aurículas y los ventrículos se alteran. La hipoxia y reoxigenación llevan al estrés oxidativo y esto favorece la liberación de radicales libres y el aumento de la adhesividad plaquetaria, y todo esto lleva a distintos fenómenos, como por ejemplo la disminución del plasminógeno, y esto podría estar vinculado a ciertos fenómenos de hipercoagulabilidad, entre otras alteraciones inflamatorias. El conjunto de todas estas cuestiones llevan a disfunción endotelial y esta disfunción endotelial es la que finalmente impacta en el aparato cardiovascular. Volviendo a la prevalencia de las apneas durante el sueño, yo les dije inicialmente que este estudio original de Wisconsin había mostrado que el 2 al 4% de la población en edad media de la vida tenía apneas durante el sueño. Después han habido otros estudios donde, por ejemplo, se encontró que el 19% de los hombres y el 15% de las mujeres tenían un índice de apnea mayor a 10, y luego, en años posteriores, se modificó mucho la forma en que uno mide las apneas. No quiero entrar en tecnicismos, pero clásicamente se medían las apneas con termistores. Los termistores o las termocuplas miden la diferencia de temperatura cuando el aire entra y cuando el aire sale a través de la cánula de la nariz. La respuesta de la termocupla es mucho más lenta que la respuesta de un sensor de presión. Y a partir del año 2005-2006 se comenzaron a incorporar cánulas de presión y flujo. Y esto nos permitió ser mucho más sensibles para detectar apneas. Y por eso en este estudio publicado en San Pablo, que realmente es un estudio de base epidemiológica muy riguroso, demostró que el 33% de los hombres tenían un índice de apnea mayor de 20 eventos por hora de sueño. Y mucho peor este estudio hecho en Suiza en el año 2015, que encontró que el 50% de los hombres y el 23% de las mujeres tenían más de 15 eventos por hora. Es decir que, si ustedes se fijan, la mitad de los hombres de Lausana en Suiza tienen apnea de sueño. Ahora habrá que ver cuántos de estos tienen no solamente más de 15 eventos por hora, sino que se asocian a alguna manifestación o alguna comorbilidad clínica. Nosotros hace poco presentamos en octubre del año pasado
en el Congreso Brasilero, en el Congreso Mundial de Sueño, un estudio en el cual hicimos un screening utilizando un cuestionario validado para detectar el riesgo de apnea de sueño en un portal digital. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hicimos fue colgar en la página de Infobae un cuestionario vinculado a la detección de apnea de sueño utilizando un cuestionario de práctica clínica que es el cuestionario Stop Bang. Previamente hicimos 6 semanas de promoción tocando distintos aspectos de la apnea de sueño con notas periodísticas y con videos ilustrativos, y finalmente en cada nota invitábamos a las personas a tomar este QR que está acá y responder la encuesta. Las personas eran invitadas, como ustedes ven acá, a hacer este autodiagnóstico, y aquellas personas que tuvieron un riesgo moderado o alto, la encuesta automáticamente las refería a consultar con su médico. El Stop Bang es el acrónimo de estas palabras en inglés que ustedes ven acá con su traducción al castellano. Es decir, personas que sean roncadoras, que tengan cansancio, que tengan apneas observadas por su acompañante nocturno, que tengan hipertensión, que tengan un índice de masa corporal mayor de 35, que la edad sea mayor de 50 años, que la circunferencia del cuello sea mayor de 43 en varones y 40 en mujeres y que sean de sexo masculino. Lo que encontramos es que sobre 6.000 personas había un buen balance entre hombres y mujeres, eran personas en edad media de la vida, la media del índice de masa corporal fue 27, el 35% de la muestra tenía un índice de masa corporal entre 18 y 24,9, el 36% tenía sobrepeso, el 25% eran obesos y el 3% prácticamente tenían obesidad mórbida. No me voy a detener mucho en esto, pero fíjense ustedes, el 55%, perdón, el 33% de la muestra tenía alto riesgo de padecer apnea de sueño, el 12% un riesgo moderado y el 55% de la muestra no tenía riesgo de padecer apneas durante el sueño. Pero si uno suma 33 y 12, se va a dar cuenta de que hay un porcentaje muy alto de la población que está en riesgo de padecer apnea de sueño. Por supuesto que esto tiene un sesgo, que es la gente que tuvo interés en leer este diario digital, a su vez que tuvo interés en leer la nota y a su vez que tuvo interés en responder la encuesta. Esto no es un estudio de base poblacional, es un estudio de aumento de la visibilidad del problema, pero claramente la prevalencia es alta. Otra cosa que, perdón, otra cosa que debemos tener presente cuando evaluamos estos pacientes es cuáles son las manifestaciones que estos pacientes tienen en la noche y qué manifestaciones tienen durante el día. El ronquido, las apneas observadas, la falta de aire en la noche, los ahogos nocturnos, los movimientos anormales, un sueño muy inquieto, despertares frecuentes, tener nocturia y enuresis en niños, pesadillas, un sueño agitado, reflujo gastroesofágico, suelen ser las manifestaciones nocturnas de estos pacientes, mientras que las manifestaciones diurnas son fundamentalmente la somnolencia, el sueño no reparador, el cansancio, muchas veces la cefalea matinal, irritabilidad, apatía y algunos trastornos de conducta y disminución de la libido. ¿En quiénes debemos buscar apnea de sueño? Básicamente en los obesos, es decir, pacientes que no llegan a la consulta por ronquido, pero que nos llegan y uno debería indagar en aquellos que son obesos o que tienen insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, diabetes tipo 2, hipertensión de difícil control, arritmias, ACV, hipertensión pulmonar, son aquellas personas en las que nosotros debemos indagar acerca de la presencia de apneas durante el sueño. Si uno mira la encuesta nacional de factores de riesgo, que ustedes la conocen de memoria, claramente verán que del año 2005 al año 2018
la prevalencia de glucemias elevadas o diabetes aumentó sensiblemente, el sobrepeso aumentó un poco y la obesidad prácticamente se duplicó. Entonces, ante una sociedad que está cada vez con mayor tendencia a la obesidad, el riesgo de aumentar las apneas durante el sueño es mayor. Básicamente, ¿por qué en la obesidad? Fundamentalmente porque la infiltración submucosa de la vía aérea superior aumenta el riesgo, disminuyendo el calibre de la vía aérea y con mayor requerimiento de fuerza muscular, justamente para mantener a esos tejidos infiltrados por grasa que son más pesados. Y si ustedes comparan el calibre de la vía aérea superior de un sujeto sin apnea de sueño con un sujeto con apnea de sueño, verán que no solamente es más chiquito en el apneico, sino que la morfología del corte transversal de la vía aérea superior toma una morfología circunferencial, lo que la hace más proclive al colapso. El aumento del 10% del peso corporal aumenta 6 veces el riesgo de apnea. Cada 6 kilogramos por metro cuadrado de aumento del índice de masa corporal aumenta 4 veces el riesgo de padecer apnea durante el sueño. Y por otro lado, la reducción de un 10% del peso también favorece la disminución del índice de apnea. Lamentablemente, el éxito que tenemos en lograr que nuestros pacientes con apnea de sueño bajen de peso es bastante escaso, por lo cual realmente es una lucha bastante despareja, es más o menos como la que tenemos con el consumo de tabaco o con otro tipo de situaciones donde, a pesar de poner mucho esfuerzo, el éxito no es mucho. Tal vez las nuevas drogas permitan ser más exitosos en el control del sobrepeso en forma sostenida en el tiempo. El 90% de los pacientes con obesidad mórbida padecen apneas durante el sueño, y muchas veces en los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, esta situación se mantiene porque algunos tejidos han sido infiltrados crónicamente por grasa, como por ejemplo el geniogloso, el músculo es el geniogloso, o algún otro músculo estabilizador de la vía aérea superior, y a pesar de que haya una disminución de la obesidad, a veces las apneas se mantienen en el tiempo. Desde el punto de vista metabólico, diría que la alteración de la leptina que se produce en los adipocitos y que tiene efecto en el hipotálamo como regulador del apetito, también tiene un efecto sobre la ventilación, y los niveles de leptina se normalizan corrigiendo las apneas. La adiponectina tiene un efecto antagónico a la leptina. La GH-relina, la grelina, es una potente hormona orexígena, y lo que uno ve es que las personas que están deprivadas de sueño tienen una menor producción de leptina y mayor de GH-relina, y estos temas que ustedes conocen con bastante detalle y que en última instancia llevan todos a un canal común en la cascada, yo diría, de desorden metabólico que presentan estos pacientes. En cuanto a la presencia de diabetes tipo 2, que representa el mayor porcentaje de los pacientes con diabetes, en las últimas 3 décadas ha aumentado sensiblemente, y fíjense cómo que a medida que aumentan los niveles de glucosa en sangre, también aumentan el riesgo de apneas durante el sueño, tanto en la medición de los niveles de glucemia como en los niveles de insulinemia. Es decir, que la asociación que hay entre obesidad, disfunción, diabetes tipo 2 y apnea durante el sueño está fuertemente marcada en la bibliografía. Y si uno mira qué pasa con la restricción de sueño no vinculada a apnea de sueño, sino restricción de sueño por cambio
de pautas culturales o de hábitos o de necesidad de tener trabajos en horarios rotativos o trabajos nocturnos o tener más de un trabajo reduciendo la cantidad de horas de sueño, esto siempre se asocia a una mayor tendencia al desbalance metabólico. Y por supuesto la hipoxemia juega un papel muy importante. Aquí ustedes tienen una publicación relativamente reciente donde se ve el grupo total de pacientes, los que tuvieron formas leves de apnea de sueño, formas moderadas y severas, y en todos los estudios se ve la misma tendencia. La apnea obstructiva del sueño se asocia a la diabetes tipo 2 de forma incidental. Este es un estudio que abarcó 1.400 pacientes no diabéticos con una mediana de seguimiento a lo largo de 13 años, y la apnea obstructiva del sueño grave se asoció con un aumento del 71% en la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 detectada incidentalmente. Este otro estudio mira la prevalencia como factor predictivo de apnea de sueño y diabetes tipo 2 en pacientes con diabetes tipo 2. El 62% de los pacientes hospitalizados por diabetes tipo 2 mal controlada tenían apnea de sueño, es decir, que esta asociación es muy fuerte. El 34% tiene una forma leve, el 19% una forma moderada y el 10% de una forma severa. Pero recuerden que las formas moderadas y severas, es decir, el 29% de estos pacientes, son pacientes que desarrollan hipoxia, reoxigenación, activación de esta cadena proinflamatoria con tendencia a favorecer la enfermedad cardiovascular. Hay una asociación independiente entre apneas durante el sueño y los valores de hemoglobina glicosilada, y ustedes aquí tienen pacientes que tienen menos de 5, de 5 a 15, 15 a 30 y más de 30 eventos, y ustedes ven allí como tanto ajustados como no ajustados hay una asociación entre prácticamente una dosis respuesta entre el índice de apnea y el porcentaje de pacientes con hemoglobina glicosilada mayor del 6%. La asociación entre apnea de sueño y obesidad y paciente tipo 2 es sostenida en otros artículos. El 86% de los pacientes tenían apneas obstructivas durante el sueño con un índice de apnea mayor de 5, el 30% tenían entre 15 y 30 y el 23% tenían formas severas. Es decir, que la evidencia es mucha. Yo no me voy a detener mucho aquí. Ustedes conocen muy bien que la diabetes tipo 2 favorece la microangiopatía favorece la neuropatía, y esta neuropatía podría llegar a afectar a los músculos que le dan estabilidad a los músculos de la vía aérea superior, favoreciendo el colapso y la aparición de apnea durante el sueño. Esta microangiopatía también podría favorecer la inestabilidad del centro respiratorio por microangiopatía en el tronco cerebral, y esto lleva a la producción de apneas centrales, y esta asociación entre apneas obstructivas durante el sueño, obesidad y diabetes tipo 2 cerraría este ciclo de obesidad, diabetes tipo 2 y apneas durante el sueño. Pero este concepto de la microangiopatía extrapolada tanto a los músculos como a la estabilidad del centro respiratorio, creo que hay que tenerlo presente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo respecto de la presencia de apneas obstructivas durante el sueño y cómo esto favorece la respuesta inflamatoria, y a partir de la respuesta inflamatoria la aparición de hipertensión, diabetes tipo 2 y compromiso microvascular y macrovascular. Hay una recomendación muy fuerte para que los agentes sanitarios asumamos la relación entre diabetes tipo 2 y apneas durante el sueño. Realmente cada vez vemos en la consulta más pacientes derivados por diabetólogos o médicos especializados en nutrición
para el diagnóstico de estos pacientes y luego para el manejo. Los pacientes con formas severas de apnea durante el sueño deben ser tratados con CPAP. ¿Por qué? Porque la terapia posicional, los dispositivos de avance mandibular y algunas otras técnicas no han logrado éxitos tan claros como la terapia con presión, como la terapia con presión positiva continua para la corrección de las apneas. Básicamente, como les dije anteriormente, un paciente que padece apneas durante el sueño tiene una, digamos, retroposición de la lengua cuando los músculos que le dan estabilidad a los tejidos de la vía aérea superior pierden tono, entonces el calibre de la vía aérea se achica y el espacio que queda entre la lengua y la pared posterior de la faringe se transforma en un desfiladero. Si yo a este paciente le pongo una máscara nasal conectada a un generador de presión positiva, empujo la lengua hacia adelante, la pared posterior de la faringe hacia atrás y el aire entra y sale normalmente, con lo cual el sujeto no ronca, no tiene apneas y consecuentemente no tiene hipoxia reoxigenación, no libera esta cantidad de interleuquinas que comentamos anteriormente y no produce este compromiso endotelial que mencionamos en la parte fisiopatológica. Sin embargo, el tratamiento con CPAP no está exento de producir algunas complicaciones. Indicar CPAP, yo diría que requiere el mismo grado de compromiso que el manejo de un paciente con diabetes de difícil control en cuanto a su seguimiento, el coaching, el acompañamiento, la toma de conciencia sobre la enfermedad. Y no es solamente decirle, señor, use esta máscara conectada a un aparato, porque nadie nació para dormir con una máscara nasal. En realidad es una solución de última instancia para el manejo de una patología con una alta morbimortalidad. Y yendo específicamente al éxito del tratamiento con CPAP en pacientes con apnea de sueño y diabetes tipo 2, aparentemente las revisiones sistemáticas de los metaanálisis favorecen el uso de CPAP como una alternativa. Pero, insisto, no es cuestión de prescribir CPAP, sino que es cuestión de acompañar a los pacientes con apnea de sueño en el cumplimiento del tratamiento con CPAP. Esto ha mejorado mucho en los últimos años porque hemos logrado acceder a máscaras mucho más amigables, tanto en su tamaño como en los materiales con los que han sido construidas, y a equipos de CPAP que también son más amigables en cuanto al patrón que utilizan para generar las presiones necesarias para controlar las apneas. Por lo cual yo diría que prácticamente el 60% de los pacientes con apnea de sueño que requieran CPAP hoy en día debería ser exitoso el intento de tratamiento con CPAP siempre y cuando estos pacientes estén bien acompañados, ya sea por su médico, ya sea por su entorno familiar o por lo que llamamos las escuelas de CPAP, que son grupos de capacitación profesional hacia los pacientes respecto de cómo deben utilizar las máquinas. Pero para no aburrirlos más con temas mecánicos como son el uso de CPAP, máscaras y presiones, los voy a llevar a un tema muy rápidamente y muy superficialmente, que es el impacto de los receptores de tipo 1 de glucagón, de los agonistas de glucagón, mejor dicho, en el tratamiento de la apnea de sueño. Hay una publicación bastante reciente del año 2024 donde se hizo un metaanálisis de todo lo publicado y básicamente padece de lo que padecen todas las revisiones de las prácticas recientes, que son estudios de un bajo número de pacientes, en alguna oportunidad case reports, estudios que no son randomizados y controlados, salvo uno solo de ellos, que fue randomizado y controlado, y que su duración fue relativamente breve. Por lo cual, si bien estas drogas aparentemente son muy
prometedoras, aún falta estudiarlas en detalles y afortunadamente hay varias iniciativas. De hecho, en Argentina está corriendo un estudio tendiente a evaluar el impacto de estas drogas en el tratamiento de la apnea del sueño. Y más recientemente, la semana pasada, se publicó en Clinical Trials este avance de un estudio clínico que está conducido por un grupo de personas muy destacadas en el tema apnea del sueño. Es un estudio multicéntrico. Este señor está en San Diego, este señor está en Australia, este señor está en Pensilvania, este señor está en Boston. Bueno, son tipos muy top en apnea del sueño, y lo que ellos han planeado es hacer un estudio randomizado de 52 semanas en un estudio de fase 3. Y lo que ellos buscan como objetivo primario claramente es reducir el número de apneas. Y en este estudio participan, por una rama, pacientes que no tengan tratamiento con CPAP activo en una de las ramas, y en la segunda rama, pacientes que estén utilizando CPAP y que además reciban una de estas drogas, en este caso la que mencioné anteriormente. El objetivo es reclutar 469 pacientes en una randomización 1 a 1 para utilizar tercipatide. Ustedes deben estar mucho más familiarizados que yo con el nombre de esta droga, pero lo cierto es que hay evidencias bastante, yo diría, auspiciosas en los últimos tiempos acerca del tratamiento farmacológico de la apnea de sueño, porque hasta aquí lo que hemos tratado de implementar es un tratamiento mecánico a utilizar de por vida, utilizando una máscara nasal y un equipo de presión positiva. Los intentos con drogas han sido bastante frustrantes. Hay otra experiencia, no utilizando este tipo de drogas, sino utilizando algunos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, un antimuscarínico y un antidepresivo, pero los resultados no han sido tan alentadores y tampoco se han estudiado en un grupo importante de pacientes. Así que creo que para enfocarnos en este grupo de expertos en diabetes y metabolismo, yo quisiera mencionar la posibilidad que estas drogas tienen y las expectativas que han generado en el manejo metabólico de las apneas obstructivas durante el sueño. Bueno, sin tener mucho más para decir, les agradezco mucho y si hay alguna pregunta, encantado. Excelente tu charla, Daniel. Realmente siempre actualizás un montón, así que es como que los que pedimos este estudio, los que estamos haciendo preparación para cirugía bariátrica y eso, porque antes era indicación, ¿no? Pedir una polisomnografía porque frente a las prepagas, el tener comorbilidades en nuestro paciente era importante corroborarlo. Te quería Hay que preguntar seguir pidiéndolas, ¿eh? ¿Qué? Sí, Hay por que seguir supuesto. pidiéndolas. Pero eso te quería preguntar. Hay un médico del público que lo que te pregunta es si tenemos un paciente mayor de 80 años, o no, vos dijiste algo, ¿no? Pero acá dice, ¿hasta qué edad se puede tratar un paciente con CPAP o mientras el paciente tenga somnolencia diurna, trastornos del sueño o hipertensión resistente, se tratará con CPAP, tenga la edad que tenga? Esa es una de las preguntas que te hacen. Bueno, y después Sí, felicitaciones y excelente presentación. Pero muchas bueno, esa gracias. es una de las preguntas que te hace alguien del público. Sí, bueno, yo creo que, repito lo de antes, ¿no? Uno no trata números, uno no trata un índice de apnea. Si yo tengo un señor de 83 años que me dice, mire doctor, vengo de renovar el registro de conductor, me lo han dado por un año. Tengo hipertensión arterial, como ronco mucho, me hicieron una polisomnografía y me detectaron que tengo apneas durante el sueño, y ese señor está en plenitud, pero también te dice que de pronto tiene un sueño en la noche que es fragmentado, que se despierta varias veces, no es diabético, no toma diuréticos.
pero tiene que ir a orinar un par de veces por noche, no tiene una próstata gigante y si la tiene está en tratamiento. Y de pronto, si no hace una siesta, no llega al final del día y si quiere ver una película se queda dormido. A un señor que mantiene actividad, yo lo trataría. Y lo trataría por distintas razones. Una es para que mantenga ese nivel de actividad y otra es para que no sea víctima o victimario de un accidente vial si todavía está manejando y puede quedarse dormido al volante. Es Esa era, decir, que perdón, no, no que sé. no. Lo que digo es que uno debe tratar a los pacientes en el contexto clínico en el que están, no dejarse. Ahora, si viene un señor que está en su casa, que tiene poca actividad, que porque un médico le detectó o la familia una pausa respiratoria, pero es un señor que teniendo la misma edad tiene un score de calidad de vida muy bajo y no tiene otras comorbilidades severas, probablemente no lo trataría, salvo que tenga una excesiva somnolencia diurna que no se explique por otras causas. Daniel, ¿hay una posibilidad o control en los conductores de larga distancia con respecto, porque yo la vez pasada fui a despedir a mi hija que se iba a Córdoba y cuando vi, era un micro nocturno y vi al chofer, dije, este señor tiene apnea seguro, era peticito, con abdomen bastante pronunciado, cuello corto, todo de libro, como para que se quede dormido y bueno, muchas veces vemos, ¿no? El camionero que volantea y todo eso. Ese tipo de personas, Ese ¿tienen es, un control? Esa es una de mis grandes frustraciones, porque yo hace más de 25 años que vengo golpeando la puerta del sindicato de choferes, de conductores de trenes, de lo que se te ocurra, que anda en cuatro ruedas, y realmente el éxito, yo y otros, ¿no? Digamos, grupos de la sociedad de medicina respiratoria y demás, y el poco eco que tenemos en las autoridades regulatorias es muy deprimente. No hay ninguna ley que obligue a estas personas a estudiarse. Y el psicofísico que le hacen a los conductores realmente no incluye un estudio de sueño. Es Ahora, paupérrimo. en la ciudad de Buenos Aires, la renovación de la licencia de conducir, hay un cuestionario que incluye el tema de apneas durante el sueño, lo pregunta específicamente y después de que hicieron un formulario incomprensible, con la sociedad fuimos a hablar con las autoridades de la Dirección de Tránsito y ahora han hecho un cuestionario más médico, digamos, y la conclusión es que si una persona tiene apnea de sueño y va a renovar su registro, tiene que presentar un estudio que documente que con CPAP se controlan las apneas y que usa regularmente su CPAP. Pero eso Perfecto. está limitado a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y otra cosa de la doctora Carrizo, dice muchas gracias por la invitación, excelentísima la ponencia, y quiere saber, en tu experiencia, si hay evidencia del grado de regresión con el uso de CPAP en hipertensión y o trastornos metabólicos. En los trastornos metabólicos los resultados son más inciertos. Sí se está establecida la relación entre apnea de sueño y diabetes, pero los metaanálisis respecto de la eficacia del CPAP para el control de la diabetes en pacientes con apnea de sueño no es tan sólida la evidencia aún. Con respecto a hipertensión, sí. Si bien el descenso de los valores de presión arterial no es wow, no baja 10 milímetros de mercurio, lo que pasa es que por ahí baja 2, 4 milímetros de mercurio, pero si eso uno lo extrapola a una gran masa de población en una enfermedad que se sufre en forma crónica durante 20 o 25 años, ese control de la hipertensión también tendría un impacto en salud pública importante. La mayoría de los, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca también se ha visto, o mejor dicho, no con enfermedad cardiovascular global, que aquellas personas que usan el CPAP más de 4 horas por noche, que es el punto de corte mínimo de uso,
en aquellas personas que utilizaron más de 4 horas en forma adecuada el CPAP, la comorbilidad cardiovascular disminuyó. Muy bueno. Vos dijiste que muchas de las apneas también tenían que ver con 100% también de algo anatómico, ¿no? Que eso podría ser corregible. Y otra de las cosas que me queda claro, yo sé que vos haces el estudio, porque es más amigable que ir a dormir en un lugar, porque yo que no soy de dormir muy fácil en un avión, por ejemplo, menos dormiría en un lugar donde me están censando el sueño. ¿Esos aparatos son confiables realmente como para que la persona se lo lleve a su casa, como se hace un holter y lo están usando así como que lo devuelven y hacen el estudio? Sí, todo depende del scoring clínico que tenga el paciente que va a hacerse una poligrafía. La polisomnografía es el gold standard para estudiar el sueño e incluye las variables neurológicas y las variables cardiorrespiratorias. Eso implica unos 25 o 30 cables y, como bien vos dijiste, dormir en un laboratorio de sueño. Europa y particularmente España comenzaron hace más de 25 años a hacer estudios domiciliarios midiendo nada más que las variables respiratorias, que son flujo, esfuerzo torácico y frecuencia cardíaca y saturación con un oxímetro de pulso, y en pacientes que tengan un score clínico predictivo de apnea de sueño, la sensibilidad y especificidad de la poligrafía es muy alta. Por consiguiente, como con cualquier otro procedimiento, uno debe utilizarlo en el paciente que tenga un criterio clínico adecuado. Si viene alguien que me dice, mire, yo muevo mucho las piernas durante la noche, y mi mujer me dice que le doy muchas patadas y que de vez en cuando ronco, yo no le voy a hacer una poligrafía, porque la poligrafía no me va a decir nada de sus piernas. Le tengo que hacer una polisomnografía para ver si tiene movimiento periódico de piernas. Si esta persona me dice que ronca mucho y que ven apneas en su casa, el factor predictivo de una persona que todas las noches ve a su acompañante nocturno hacer una pausa respiratoria es muy alta, y por consiguiente con una poligrafía seguramente voy a poder establecer el diagnóstico. Sí, es muy importante para mí eso, interrogarlo a nuestros pacientes, sobre todo cuando vienen la esposa y el esposo que vienen a escuchar qué es lo que tiene que darle de comer al paciente. Bueno, entonces yo trato de preguntarle, ronca mucho, usted no nota que deja de respirar en un momento, o que como el serruchador que para, y bueno, Efectivamente, en ese sentido es muy fácil de describir para que la persona se da cuenta rápidamente, porque hay mucha así gente es, cansada o que se levanta muchas veces y no sabe por qué se levanta, por qué interrumpe el sueño, y muchas veces tiene que ver con esto. así es, Bueno, así es. acá hay Había otro, una pregunta más sí, acá ahí está. con ¿Cómo respecto al evalúa, CPAP. sí, el resultado del tratamiento del CPAP? ¿Repite la polisomnografía y a cuánto tiempo? Bueno, una vez que uno estableció el diagnóstico de apnea de sueño y esa apnea de sueño amerita tratamiento con CPAP, lo que hay que hacer es una prueba de titulación con CPAP. ¿Qué quiere decir esto? Darle al paciente un equipo. A ver, clásicamente esto se hacía una sola noche en un laboratorio de sueño y era un tiro único, porque esa noche estaban los 25 cables de la polisomnografía, el colchón angostito y duro, y encima una máscara en la nariz conectado a un aparato que te manda aire a presión. Eso lo hicimos por décadas. Yo desde hace 10 años, tal vez un poquito más, ya no hago más eso, y como mucho, no es un mérito personal, es lo que hacemos la gran mayoría, es hacer un registro domiciliario. En mi caso sí, de 5 a 7 días, hay algunos que lo hacen 3, yo prefiero que sean 5 a 7, con equipos autoajustables que tienen una tarjeta de memoria. Entonces, el paciente se entrena en forma progresiva en el uso de la máscara. La primera noche por ahí es un poquito laboriosa, la segunda va un poquito mejor, la tercera la mujer le dice, che, mirá, anoche no roncaste y estoy muy contento, con lo cual el tipo se ganó seguir durmiendo en su habitación.
la cuarta noche el tipo, el quinto día se despierta sin somnolencia, entonces ahí vos tenés datos subjetivos y clínicos de menor somnolencia, menor cansancio, mejor convivencia y datos objetivos que se almacenan en la tarjeta de memoria. Y el seguimiento en general no lo hacemos con polisomnografía, salvo en aquellos pacientes complejos, sino que lo hacemos con la tarjeta de memoria de los equipos. Entonces, estas tarjetas de memoria el paciente la trae a la consulta o eventualmente lo que ahora hay equipos que tienen un telemonitoreo, se comunican con la nube y uno puede rastrear a estos pacientes y seguirlos en forma telemétrica y hasta cambiarles el setting del CPAP. Es decir, que la tecnología nos permite estar muy cerca de los pacientes sin tener necesidad de hacer polisomnografías. Qué bueno eso. Es como nosotros con los sensores de monitoreo Claro, continuo tal de cual, glucosa, que por tal Bluetooth cual. nosotros podemos ver cómo está nuestro paciente. Qué bueno que ustedes también lo puedan hacer. Sí, Bueno, sí, sí, sí. no sé si hay más preguntas, pero la verdad que creo que nos ayudaste un montón para poder hacer esto con nuestros pacientes, porque realmente me parece que es muy, muy importante en calidad de sueño, no solamente la duración, sino la calidad, ¿no? A lo largo de lo que es toda la noche de nuestros pacientes. Y creo que explicaste súper bien en todo lo que es el episodio, ¿no? De la apnea, de todo lo que es tóxico a través de la hipoxia, de todo lo que es negativo y en lo que termina dañando a nuestro cuerpo, porque al final hay gente que en realidad subvalora eso y es muy, pero muy importante el dormir para adelgazar. Yo siempre les digo eso, que Ah, el no, es cuerpo fundamental. no es un balance de ingresos y egresos, sino que también tiene que ver con todo lo que es también el sueño, ¿no? Que está muy atacado, los adolescentes que duermen mal o que comen hasta cualquier hora, que están con pantallas hasta muy alta horas de la noche y como vos decís, después duermen 4 horas y así van a prestar atención en el colegio casi 8 horas, que se duermen seguro, van sin desayunar, o sea, todas las cosas que son higienes del sueño se hacen muy mal. Así Empezando es. desde la niñez, ¿no? Entonces, me parece que nosotros como comunicadores de salud y que hacemos esta patología preventivamente, tendríamos que hablar en los colegios no solamente de un plan saludable, sino también lo que es la higiene del sueño, porque aparte se mantienen despiertos con hidratos de carbono simples. Entonces se llevan un muffin, se toman un juguito, todo al revés de lo que uno debería apostar para que estos chicos no se Efectivamente. sigan durmiendo en clase o les duele la cabeza o tengan sueños y les cueste muchísimo la concentración, ¿no? Así Así que bueno, es. Si en quieren, vista de el año que que viene hablamos sí, de sueño y rendimiento escolar, que hemos sí, publicado ahí un par de cosas. sí, me Este, parece que eso se tiene que, nosotros como sociedad, tanto ustedes como nosotros, tenemos que ir a los colegios para educar, a los medios de comunicación, porque la gente subestima mucho eso. Y sí, realmente es tan importante en el poder de concentración de todos, del que maneja, del que estudia, del que está así horas es, con pacientes, todos nosotros tenemos que estar atentos en lo que hacemos. Así que así es. bueno, Daniel, te agradezco muchísimo tu Con tiempo, todo gusto, gracias a ustedes. que corriste hoy, tu día que no era el mejor, y a ustedes gracias por conectarse, lo mismo la clase queda toda grabada, así que los invito para la quinta reunión científica de lípidos que ya les dije antes, que la tenemos el 8 de julio y aparte el Ateneo de este jueves, que va a ser a las 20 horas. Gracias a todos. Gracias, Chau, Daniel. chau, hasta luego, hasta la Nos vemos. próxima. Chau, Chau, hasta chau, pronto. gracias, muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos, Daniel.